Bueno, les agradezco a todos de nuevo por acompañarnos aquí un sábado más. Iniciamos, gracias a Dios, bastante puntuales. Ya estoy aquí viendo el reloj y espero no demorarnos mucho, sí, espero no demorarnos mucho. El tema de hoy es fascinante, es interesante, en particular me gustó bastante haberlo estudiado y espero que con ayuda de Dios podamos todos entenderlo. Si tenemos dudas o preguntas, de pronto que las podamos tener al finalizar, recuerden de esta charla, entonces las haremos. Les invito a cerrar nuestros ojos en este momento para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar un sábado más acá, Señor, estudiando tu palabra. Queremos pedirte de manera especial que tu Santo Espíritu nos ilumine a cada uno de nosotros, Señor. A mí al trazar tu palabra en esta tarde, Señor, y a todos los que nos están viendo en las diferentes redes sociales y a través de esta llamada de Zoom. Te pedimos, Señor, que de acuerdo a las peticiones que tengamos, Dios, tú las conoces y las puedas responder conforme a tu voluntad. Danos mucha sabiduría para entender este fascinante tema, Señor, y quédate a nuestro lado si es tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del infierno. Es un tema fascinante, vuelvo y les digo. Y resulta que muchas iglesias, muchas religiones se han encargado de hacer creer cierto tipo de cosas acerca de esto, a veces este tema como tan misterioso, ¿no? Y que nos llama la atención, ¿qué es esto del infierno? Muchas religiones creen y de la misma manera pues comparten también a sus creyentes que el infierno es un lugar, como muchos de ustedes respondieron antes de iniciar la grabación, donde muchas personas se queman eternamente allí, ¿sí? Y usan claramente algunos textos bíblicos donde basan precisamente su creencia, ¿sí? Y vamos hoy a analizar cuáles son ellos. Aquí les he puesto textos problemáticos, entre comillas, no son problemáticos, pero sirven para precisamente creer muchas cosas que de pronto no es lo que realmente un Dios de amor eh, haría o va a hacer. Entonces, vamos a iniciar. Este es uno de ellos. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si leemos este versículo, nosotros decimos, vea, si ve Valentina, fuego eterno, castigo eterno, claro, allí se van a quemar eternamente y es un lugar donde van a estar, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, y dice, e irán estos al castigo eterno, hablando de los impíos, y los justos a la vida eterna. Entonces, si ven, los malos también van a estar allí. Si leemos, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 1, el 6 al 9 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego, puse esto en particular porque dice el Señor Jesús se va a manifestar en llama de fuego, y esto vamos a analizarlo en este estudio, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, dice allí la Biblia, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, vean, llevamos fuego eterno, castigo eterno, ahora pena de eterna perdición, ¿sí? Leemos, por ejemplo, en Marcos 9, otro texto problemático, si podríamos llamarlo de alguna manera, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, dice Jesús, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y es de recordarles algo. Aquí resalto la palabra nunca porque esa palabra en el griego original no se encuentra. Lo que dice es, y el fuego no se apaga, ¿sí? No que nunca se apaga, sino que no se apaga. Eso es importante.
Y finalmente, otro de los versículos un poco conflictivos en este asunto es Apocalipsis 20:10, donde dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia del falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo responde a estos versículos un poco conflictivos la misma Biblia? ¿Sí? Hasta aquí nosotros podríamos pensar, bueno, el infierno es un lugar al que van las personas impías, al que va el diablo y sus ángeles, serán atormentados allí por los siglos de los siglos. En otras partes dice eso, el fuego eterno, van a sufrir un castigo eterno. Entonces hasta acá decimos, no, sí, definitivamente esto se ve bastante serio, ¿no? Y de hecho lo es. Pero vamos a analizar bien a la luz de la Biblia de qué manera eh, la Biblia nos puede interpretar todo esto que hoy estamos aquí leyendo. ¿Listo? Y vamos a empezar con una historia muy famosa y conocida quizá por muchos, la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dice Génesis 19. Entonces Jehová hizo llover. ¿Quién? Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Listo? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué clase de fuego fue el que destruyó Sodoma y Gomorra? Y la respuesta la encontramos en la misma Biblia. En Judas 7, Judas es un libro chiquitico, y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué clase de fuego era? Un fuego eterno, ¿sí? La pregunta que nos haríamos también es, hoy en día, Sodoma y Gomorra no arden. Entonces, ¿cómo así que fuego eterno? Si hoy en día no se están quemando, ¿sí? Y segundo de Pedro 2:6, perdón, nos dice, hablando también de Sodoma y Gomorra, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y ahí sigue el versículo, bueno, el texto. Entonces yo hago una pregunta. ¿La ceniza es el resultado de qué? ¿Por qué hay ceniza? Del organismo. Es el resultado finalmente de un incendio, ¿cierto? Cuando hay ceniza ya no hay nada más que quemar. Ya la ceniza es el resultado, ya la ceniza es el fin. Entonces, cuando yo analizo estos versículos, yo digo, ¿cómo Judas me va a decir que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno? Y Pedro me dice que se redujeron a ceniza. Parece que hay una contradicción. Y la Biblia es fascinante, porque ella misma explica por qué hay esa, qué sé yo, posible contradicción. ¿Cómo entendemos entonces que el fuego es eterno si al final las ciudades se apagaron? Y hoy en día lo podemos comprobar. No hay ninguna ciudad que esté ardiendo en este momento. Entonces, ¿cómo la Biblia va a decir en unos lados que se consumen con el fuego eterno y en otros lados dice no, pero se redujo a ceniza? ¿Cómo entender eso? Para eso estamos en el estudio de hoy y es fascinante lo que hoy vamos a aprender. Deuteronomio 4, 23 y 24, vean lo que nos dice. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no hagáis escultura o imagen a ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Y qué nos dice Hebreos 12, 28 y 29? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
La pregunta es, y qué pena que he hecho varias preguntas durante todo esto, pero esto nos llena de muchas de ellas. La pregunta es, ¿entonces Dios es llamas de fuego? ¿Eso es lo que nos está queriendo decir usted, Valentina? Bueno, la respuesta es no, claramente Dios no es llamas de fuego, pero esto de las llamas de fuego, de que Dios sea fuego consumido, representa algo de Dios. Y vamos a ver qué. En Éxodo 24 nos dice que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. ¿Qué quiere decirnos eso? Que la apariencia de la gloria de Dios es como un fuego. Hay algo importante con este fuego, y es que este fuego repele el pecado. No le gusta el pecado, ¿sí? Consume el pecado. Y ya vamos a ver al final qué es lo que sucede, ¿sí? Apocalipsis 15, esto es algo fascinante que aprendí durante la semana. Apocalipsis 15:2 dice, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces muchos, yo era una de ellas, leíamos este versículo y decíamos, tan raro, un mar de vidrio en el cielo mezclado con fuego. ¿Cómo será ese mar, no? Fascinante. Y de hecho lo es. Ahora entiendo por qué dice un mar de vidrio mezclado con fuego. Resulta que el trono de Dios está encima de ese mar de vidrio que hay. Y si el trono de Dios, si la apariencia de Dios es como de fuego, lo que hace el mar es reflejar lo que está arriba de él. Por eso dice la Biblia que es como un mar de vidrio mezclado con fuego. Entonces es algo fascinante, ¿sí? La apariencia de Dios es como un fuego, ¿sí? Tiene esa apariencia, pues, representa su gloria, ¿sí? Entonces vamos entendiendo por qué se dice que el fuego de Sodoma y Gomorra era un fuego eterno, porque Dios es eterno, porque su gloria es eterna. Por lo tanto, el fuego que consumió Sodoma y Gomorra, sí, la consumió, pero sigue siendo, es fuego eterno. ¿Por qué? Porque representa algo de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vamos entendiendo qué es lo que significa estos versículos. Ahora, la Biblia también nos habla del castigo eterno y de la destrucción eterna. Esto refiriéndose a las consecuencias, ¿sí? Y ya lo vamos a ver con algunos versículos bíblicos. ¿Por qué castigo eterno y por qué destrucción eterna? Que eran las otras palabritas como claves que encontramos en la primera diapositiva. Porque no resucitarán, ¿sí? Porque una vez mueran en este lago de fuego y azufre, que nos dice la Biblia, van a morir, ¿sí? Sus consecuencias van a ser eternas, van a dejar de existir por siempre, van a dejar de ser, ¿sí? Y cuando la Biblia, por ejemplo, habla del fuego que no se apaga, que les decía que no se dice, que no estaba la palabra nunca, sino que decía que no se apaga, vean lo que dice Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, en fuego que nunca se apagará. Vuelvo y repito, no es nunca, es fuego que no se apagará. El trigo representa a los justos, la paja representa a los impíos, y hay algo aquí fascinante y es porque ese fuego no se apaga, porque ya hemos visto, es un atributo de Dios, ¿sí? O sea, el fuego no se apaga porque le pertenece a Él, porque es el mismo, ¿sí? El fuego es eterno porque es el mismo. Entonces, consume lo que sea, pero sigue siendo eterno porque es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, Malaquías 3:4, o lo siento, 4 del 1 al 3, lo puse aquí mal, dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los, aquel día que vendrá los abrazará, perdón, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará raíz ni rama. Raíz haciendo referencia a Satanás y rama a sus seguidores, así como Jesús es nuestra vida y nosotros los pámpanos. De la misma manera, raíz y rama representa a Satanás y sus seguidores.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. ¿Sí ven por qué el arder en el infierno no es eternamente como muchas religiones lo han manifestado? La Biblia misma es clara cuando dice los malos serán reducidos a ceniza, es decir, no van a arder eternamente, ¿sí? No van a arder eternamente, pero ahora vamos a ver que sí entra un lapso de tiempo, ya lo vamos a ver, ¿sí? Apocalipsis 29, por ejemplo, también dice, y sobre la anchura de la tierra y subieron, perdón, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué los consumió? Porque precisamente no queda absolutamente nada. O sea, la palabrita allí que se usa para consumir, eso es lo que significa. Consume completamente, se lo come completamente. Es la misma palabra que aparece cuando nos están dando la parábola de, cuando Jesús da la parábola de las aves que vienen y se comen la semillita que quedó plantada en el camino. Bueno, se la comieron, sí, ya no existió más. Entonces, de la misma manera, eso, ese fuego que los consume, al final ya no queda nada de ellos, ¿sí? Y por ejemplo, otro versículo que también encontramos para confirmar lo que hoy estamos estudiando es Apocalipsis 21, donde dice que al final los idólatras, los fornicarios, los homicidas van a tener su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué la Biblia nos dirá la muerte segunda si no mueren porque están ardiendo eternamente? Sí, entonces es fascinante. Juan 6, por ejemplo, 46 nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús. Mi pregunta es, si Dios le promete vida eterna a sus hijos, los que están ardiendo en el fuego también la tienen. Sería una bobada, ¿no? Solo que los que estarían con Jesús tienen una vida eterna más chévere, ¿sí? Pero los que están en el fuego igual la tienen, porque eternamente se están quemando, cosa que no cabe, ¿sí? ¿Quiénes son, y aquí nos vamos a quedar impresionados, quiénes son los que vivirán con el fuego eterno? Constantemente, eternamente. Lo dice Isaías 33. Dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Haciendo referencia a Dios. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Y escuchen bien, estos sí se van, como quien dice, estos sí arderían eternamente, ¿sí? Y vamos a ver quiénes. El que habla en justicia, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ese sí va a vivir en medio del fuego eterno. Lo que pasa, la diferencia, es que el impío muere y el justo, como los amigos de Daniel, durante el fuego y no le pasa nada, está relajadito, ¿sí? No huele ni a humo, ¿sí? Ahora sí entra el lapso de tiempo que es muy fascinante. ¿Será que durante algún tiempo los impíos sí van a estar en ese lago de fuego y azufre? La respuesta es sí. ¿Por cuánto tiempo? Según su grado de pecaminosidad. Y ojalá hoy vayamos aprendiendo cosas fascinantes. Veamos lo que nos dice Lucas 12. Prestemos mucha atención. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, según sus obras, sí van a haber unos que van a sufrir un poquito más allí en este lago de fuego y azufre y unos que no sufrirán al mismo tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Podríamos ponerle hoy en día la misma pena a un ladrón que entró a un supermercado a robarse unas uvas o a un asesino. La respuesta es no, ¿sí?
porque existen diversas consecuencias con los pecados que se hacen, ¿sí? Entonces, de la misma manera, no puede una persona que vivió 32 años aquí en esta tierra, supongamos, se murió a los 32 y duró 32 años robando, un ejemplo, ¿sí? Ahora arder en un lago de fuego eternamente. O sea, por esos 32 años que duró pecando, ahora entonces va a arder eternamente. ¿Quién lo mandó? No, terrible. Dios no es así, Dios no es ese Dios que a veces de pronto nos cuentan, ¿sí? No sería un Dios de amor, no sería proporcional para nada en lo absoluto, ¿sí? Ahora bien, Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Aquí de su gusano nunca morirá, les vuelvo a repetir, no dice nunca, sino dice no morirá, ¿sí? ¿Por qué dice su gusano no morirá, ni su fuego se apagará? Porque hasta que no haya algo que consumir, el fuego no se retira, por así decirlo, ¿sí? Y ya vamos a ver algo muy interesante. Vuelvo y lo repito. Mientras haya algo que consumir, el fuego permanece, ¿sí? Apocalipsis 20, y es algo que aprendí y espero lo aprendamos en esta tarde, es fascinante. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego del agua y azufre, donde estaban la bestia del falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto de los siglos es algo fascinante porque nos da como un periodo de tiempo, ¿sí? No sabemos si literal, no sabemos si tan solo es profético, no sabemos si es simbólico, ¿sí? Exactamente. Pero sabemos que se van a quemar por un largo periodo de tiempo. ¿Por qué? Vean lo que dice Ezequiel 28. Aunque se quemen por un largo periodo de tiempo, al final va a pasar algo. Ezequiel 28:18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió. Recordemos, la palabra consumir es, se acabó, ¿sí? Dejó de existir. Y te puse en ceniza. Entonces vuelve y dice, aquí hablando de Satanás. Satanás al final, aunque se queme arriba, como dice Apocalipsis, por los siglos de los siglos, al final va a ser ceniza. Sobre la tierra a todos los ojos que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, sufre el pecador por un tiempo, pero después es reducido a ceniza. Es importante saberlo. Y aquí les traigo acerca del santuario algo que es muy importante y es el día de la expiación. Yo sé que ya yo sé que ya dominamos un poco más este tema y los que no los invito a ver en el canal el estudio, la lista de reproducción sobre el santuario y allí lo podrán entender mucho mejor en el título de las fiestas de Israel, ¿sí? El día de la expiación era una de esas fiestas de Israel, Israel la hacía y en ese momento esta fiesta servía para purificar todo el santuario con la sangre del macho cabrío que era ofrecido para Jehová. Y resulta que una vez se purificaba el santuario de esta manera, se ponía sobre la cabeza del macho cabrío que era para Sacel los pecados que se hallaban en el santuario y lo enviaban al desierto y allí él moría, ¿sí? Pero hay algo muy interesante y es que solo los pecados que entraban al santuario eran puestos sobre ese macho cabrío Azazel, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque la persona que no ingresaba sus pecados al santuario, que no confesaba sus pecados a Dios, al final ella misma sufría las consecuencias por su pecado. Por eso es importante que nuestros pecados ingresen al santuario, es decir, pedirle perdón a Dios, confesar a Dios nuestros pecados, ¿sí? A Él directamente. En Levítico 23 dice, vean lo que pasaba con la persona que no lo hacía, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo, ¿sí? Esa era la consecuencia. Entonces, al final, este macho cabrío de Azazel pagaba por algo que ya vamos a ver. Recuerden que ese macho cabrío Azazel representa a Satanás, ¿cierto?
que al final de los tiempos no solamente va a morir por sus pecados, no solamente sus pecados caerán sobre él, así como en el día de la expiación, sino también los pecados de los salvos. Mientras que los impíos que no quisieron aceptar a Jesús sí sufrirán las consecuencias de su mismo pecado. Entonces no podemos comparar el tiempo en que va a durar ardiendo en este lago de fuego Satanás que el que va a durar ardiendo el impío en general, ¿sí? Porque mientras el impío se está haciendo responsable de su propio pecado, de no haber aceptado a Jesús, Satanás sí está cargando por esos pecados que sí fueron confesados y puestos en el santuario, que él incitó a los salvos a pecar, ¿sí? Entonces, esto es fascinante. Así que cuando dice Apocalipsis que por los siglos de los siglos, aquí lo estamos diciendo, puede hacer, en una cierta manera, puede quizás reflejar que de seguro hay un tiempo de sufrimiento en este lago de fuego y azufre, pero es correspondiente a las obras que los mismos pecadores han cometido, ¿sí? Pues corresponde a sus pecados, ¿sí? Y en este caso la suerte de Satanás es bastante terrible, ¿no? Él va a ser el último en dejar de quemarse, ¿sí? Entonces, por eso al principio les decía, hasta que el gusano y su gusano no morirá. ¿Por qué? Porque hasta que la última persona, o sea, Satanás, muera y desaparezca y sea reducido a ceniza, pues no cesará tampoco el fuego. Y recordemos, el fuego es eterno, porque ¿quién es el fuego consumidor? Dios. Entonces ya podemos entender un poco más este texto. Ahora, otra cosa que nos preguntaríamos con base en esta creencia del infierno eterno, el fuego que va a hacer que ardan las personas por siempre, nos podríamos preguntar, ¿cómo va a ser Dios entonces cielos nuevos y tierra nueva si este fuego está ardiendo eternamente en la superficie de la tierra? Sería ilógico, ¿cierto? Ahora, otro punto para analizar. Esta obra de destrucción, la Biblia la describe como una obra extraña para Dios, ¿sí? Y vean lo que dice aquí Isaías 28. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación, ¿sí? No es el deseo de Dios. Como lo leímos en Juan, el deseo de Dios es que el que crea en él tenga vida eterna, ¿sí? En Apocalipsis 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La pregunta de hoy que nos haríamos, entre las muchas que nos hemos hecho, es, ¿por qué y cómo va a decir la Biblia que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, si en el infierno, yo me imagino, si uno se quema el dedo, y yo me quemé 2 veces, una vez seguidas, y era un dedo. Y a mí eso me pareció terrible y me tenía que poner el dedito en clara de huevo, pues como una de las cosas medicinales, ¿no? Y allí como para que se sanara un poquito. Ahora dígame usted algo tan tremendo como esto. Seguro que la gente clama, seguro que hay dolor. ¿Cómo Dios va a decir, no, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, si allá se están quemando eternamente? Entonces tampoco tiene lógica, ¿cierto? No es, vuelvo y repito, de un Dios de amor esta creencia. Finalmente, el pecado es el que va a ser consumido por este fuego, ¿sí? Dios no tolera el pecado. Entonces, Dios no quiere esto para nadie, pero si una persona decide aferrarse a su pecado, sabe el fin que le espera, ¿sí? Ahora, cuando una persona está en medio de ese fuego eterno, sin pecado, siéntase tranquilo, porque entonces, como los amigos de Daniel, va a estar relajado, paseándose en medio de ese fuego, ¿sí? Entonces, es fascinante finalmente la promesa que Dios nos hace. Así que cerremos nuestros ojos para terminar con una oración y si hay algunas preguntas o dudas, las dejaremos entonces para el final.
Amante Padre Celestial, te amo muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio, Dios, de haber estudiado de esta manera tu palabra. Gracias por las cosas tan sorprendentes que nos has enseñado, Señor. Gracias por estar a nuestro lado y por amarnos tanto, Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros, Dios. Acompáñanos en este santo sábado. Eh, Entregamos en tus manos nuestras peticiones. Tú las conoces, que sean respondidas conforme a tu voluntad. Gracias, Dios mío, por tu grande e infinito amor, Dios, y la honra y la gloria de todos sean para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.